Bueno, en principio quería agradecer y saludarlos, agradecer a la organización del Congreso por la invitación una vez más a participar y a formar parte de este conjunto de reflexiones y de investigaciones que se llevan a cabo desde el marco de Cátedras Escolas para de alguna manera pensar y poder compartir algunas reflexiones y algunos procesos que cada uno de nosotros venimos desarrollando, investigando y compartiendo para pensar de alguna manera una vida mejor y en segundo lugar, pensar las instituciones, en mi caso particular, en ese camino. En este camino también la universidad y para este congreso representa una de los lineamientos y de las oportunidades necesarias para poder pensar y para poder compartir estas transformaciones que de alguna manera eh, se encuentran demandadas por la sociedad y que son necesarias respecto de las oportunidades que eh, tenemos como sociedad. Voy a pasar a compartir con todos ustedes la presentación a partir de este momento. Bien, en principio, Eh, esta presentación se enmarca dentro de una investigación postdoctoral que me encuentro realizando y que toma en cuenta algunos de los lineamientos que se están llevando adelante, algunos procesos que se están llevando adelante en los últimos años, podríamos decir en la última década, que tiene en cuenta una serie de transformaciones y esas transformaciones cómo están impactando en la vida en sociedad y en la generación de capacidades. La investigación se encuentra metodológicamente centrada en el análisis del desarrollo y entendiendo el desarrollo como generación de capacidades en términos individuales y en términos colectivos, esa generación de capacidades que promueve las posibilidades de realizar aquellas funciones o acciones que las personas tienen razones para valorar. En ese sentido, pensando que el desarrollo se define en estos términos, son las instituciones aquellos espacios o normativas o arreglos colectivos mediante los cuales nosotros perfilamos nuestro comportamiento social. Y es entonces, en la medida en la que yo me encuentro trabajando, el análisis de los sistemas institucionales y de los arreglos, tanto formales como informales, de las instituciones, que uno puede encontrar y articular o construir incentivos que promuevan una mejor construcción de vida. Una vida mejor, una vida más feliz y una vida en el siglo XXI, con los desafíos y con las amenazas que este nuevo tiempo nos depara. En este sentido, para todos es bastante concluyente, bastante certera, la sensación de que asistimos a una transformación en los últimos años y en las últimas décadas que configuran una realidad cada vez más lúgubre. Hay muchas investigaciones en este sentido, o pesimistas, en relación a cómo se configuran, por un lado, las dinámicas del compartir y de la vida social y de la vida eh, cooperativa y en hermandad de alguna manera. Y por otro lado, las sensaciones individuales de las personas que se encuentran cada vez más atravesadas por sentimientos de frustración. Frustraciones que en algunos casos son ciertas y en otros casos son de alguna manera construidas por las mismas dinámicas de consumo, por las formas en las que las personas nos encontramos realizando nuestras prácticas cotidianas. Voy a adentrarme un poquito en eso ahora. En principio, tenemos un estado de situación que estoy planteando aquí,
que es, por un lado, un regreso. Hay algunos planteos que se dan en distintos lugares del mundo, en general por políticos, que plantean una revolución de un pensamiento conservador, como planteando un pensamiento que es patrimonialista en este caso y que se refiere a esquemas morales y de articulación social que corresponden más al siglo XIX y al siglo XVIII y que se presentan como novedosos en términos de la idea de que es el patrimonio, aquello que genera la revolución, una cosa bastante impensada a lo largo de la historia, pero que está calando fuerte en distintos colectivos, comprendiendo de alguna manera que el derecho fundamental es el derecho al patrimonio. Esta mirada individual, esta mirada egocéntrica, con un pensamiento muy egocéntrico, anclado en alguna justificación equivocada en el mejor de los sentidos con el pensamiento liberal, que no necesariamente es digamos, lleva a que la pérdida de la empatía, digamos, en el pensamiento libertario, digamos, en algún sentido, exprese una conclusión en este sentido. Esto, por supuesto, promueve la violencia en general en los territorios, el surgimiento por la frustración de movimientos nativistas, que él describe muy bien Piketty, y la discusión respecto a algunas categorías colectivas, como por ejemplo el de democracia o el de libertad, respecto de qué significan y cómo se articulan en una vida en sociedad. Y aquí tenemos en los últimos tiempos un paso, el COVID representa un cambio de transformación cualitativo en el mundo que aún no comprendemos en su magnitud y que de alguna manera lleva a una expresión y de alguna manera a una síntesis de un movimiento neomercantilista que se está dando en el mundo con un proceso acelerado de desglobalización y de alguna manera esta misma idea anclando la pérdida de la libertad efectiva en nombre de la libertad, digamos. Estamos asistiendo a este tipo de transformaciones. En este sentido, me interesa pensar las claves que nos que podemos compartir a través de la universidad como espacio de construcción de sentido, como espacio de construcción de pensamiento y como espacio crítico de nuestras distintas procesos sociales. Comparto con ustedes algunas publicaciones de los últimos 2 o 3 años, no más. Estas últimas publicaciones dan cuenta de este tipo de análisis que estoy compartiendo. Distintos autores están trabajando esta misma problemática, expresando en ese análisis una preocupación concretamente, por un lado, por las formas de consumo anclado en plataformas, y por otro lado, la pérdida de una idea colectiva de valores que se expresa muy bien en el concepto de las pasiones tristes, que por ejemplo trata Duvet. Voy a hacer un paso bastante general sobre un diagnóstico de pasado, presente y futuro para concluir, digamos, con algunos elementos que debiéramos reflexionar en conjunto para no hacerlo demasiado extenso y de alguna manera también poder después compartirlo en forma escrita en la ponencia. De alguna manera, esta crisis se ancla en un proceso que se acelera a partir de la década de los 90 con un crecimiento de, por un lado, un discurso único en términos de la aplicación del modelo neoliberal en política y neoclásico en economía, que articulaba una pérdida de sentido de discusión de las formas de construcción social y que ese proceso que llevó a una creciente depresión en los colectivos sociales en términos de distintas alternativas de expresión y de construcción colectiva, va a desembocar en los 2000 en una crisis que va a
expresar una ruptura con el crecimiento también de China en el año 2008 o con la crisis del 2008, y que esa crisis va a expresar el fin, de alguna manera, de ese pensamiento o de ese modelo eh, que se anclaba en un discurso más bien uniforme, y va a aparecer China específicamente como un actor que va a expresar un pensamiento haciendo prácticas igual muy de mercado, muy clásicas. Va a expresar un pensamiento multipolar. Digamos, aparece la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos en las últimas décadas, y esta pérdida de hegemonía expresa un mundo más múltiple en sus dimensiones políticas y en sus dimensiones de valores y de formas de consumo. Esto termina, y de alguna manera me voy a centrar en la pandemia para mostrar un clivaje de transformación cualitativo. Y el advenimiento de la pandemia representó de alguna manera un choque frontal con muchas prácticas que la sociedad, sobre todo occidental, tenía como dadas. Y esas prácticas tienen que ver con comprender la ruptura de ese mundo también muy individual y muy asociado al consumo básicamente aislado, digamos, ¿no? Esto se va a anclar y a potenciar con el capitalismo de plataformas o con las plataformas como espacios de construcción de sentido y de consumo, ¿no? Que también mantienen a los sujetos fuertemente aislados. Esta aislación se sostiene en ese punto. En el presente tenemos esto, bueno, este cisne negro que expresó la pandemia ante una falta de previsión. Eh, por un lado, expresa también un contexto de desglobalización que venía yo diciendo previo a ese momento de pandemia, y por otro lado rompe con esa idea de la posmodernidad respecto de la relativización de distintas categorías. Esta relativización, de alguna manera, hoy está puesta en discusión con el surgimiento de movimientos, decía yo recién, en general muy conservadores, que reivindican valores muy antiguos y muy perjudiciales para una construcción de un futuro colectivo mejor y de más oportunidades para el mundo. Y acá hay una serie de elementos que quiero simplemente hacer un punteo. Por un lado, pensar en los valores de tipo simbólico y económico, cómo se dan, esto es algo para trabajar, y pensar cosas que hemos pensado en este último tiempo, como la pérdida de la vulnerabilidad de la condición humana, la economía circular como procesos eh, de futuro y de nuevas formas de articular consumos y formas de vivir, y cómo lo colectivo es lo que da sentido a la condición social de las personas, y que solamente lo colectivo representa una posibilidad de futuro, de futuro en desarrollo, ¿no? Eso es, en este sentido, tenemos algunos desafíos, y esos desafíos tienen que ver con afrontar esta transformación de este mundo multipolar en clave regional y en clave local, teniendo idea de que este neomercantilismo es también una oportunidad para territorios como los nuestros o como América Latina en su conjunto, y que en ese sentido es posible pensar estrategias que promuevan la generación de valor, al mismo tiempo que habiliten o posibiliten el desarrollo de prácticas colectivas de consumo y de realización, y aquí es donde la universidad entra como espacio específicamente de construcción de planificación de distintas estrategias que puedan expresar una oportunidad en términos de planes y en términos de objetivos de mediano y de largo plazo.
Las instituciones aquí toman un rol fundamental y principal, comprendiendo que son es a través de las instituciones que uno puede promover finalmente la construcción de ventajas competitivas territoriales ancladas en ventajas relativas creadas. Esas ventajas comparativas creadas son ventajas comparativas construidas en la base del conocimiento, ¿no? Y esto es algo que los territorios solo pueden crear en la medida en que pueden promover ciertos incentivos dentro del territorio que de alguna manera inicialmente tienen que ver con objetivos de realización social y económica colectiva y finalmente con incentivos que desde ese punto terminan en incentivos de mercado respecto de las actividades que las personas pueden realizar, fomentando la cooperación y la diversificación de altos niveles de especialización. En este punto es la universidad aquel espacio en donde se pueden pensar este tipo de articulaciones, decía recién. Es la universidad el espacio para pensar la construcción de una sociedad y en qué se basa. Basar nuestra felicidad y nuestro futuro meramente en el consumo es claramente ya un camino perimido y imposible de realizar, y es entonces mediante la planificación estratégica como herramienta la única instancia posible de realización y de creación de un espacio y de un futuro mejor, anclado en lo que necesitamos definir como una buena vida y qué necesidades determina esa buena vida, digamos, ¿no? Esa vida y esa felicidad claramente tiene que ver con los tránsitos, tiene que ver con los flujos en economía, se definen así, digamos, tener que ver con las experiencias. Y esas experiencias tienen que estar ancladas en estas emociones alegres, en contra de las pasiones tristes. Y entonces fomentar colectivamente, como dice Marta Nussbaum, los espíritus de cooperación y de solidaridad que promuevan la empatía, entendiendo que el otro determina mi propio futuro, su futuro determina el mío. Es necesario pensar esa construcción colectiva como la única vía de realización de un futuro en paz, en colaboración y en realización de los individuos y de las comunidades. Tenemos algunos desafíos finales para compartir y para trabajar que tienen que ver con las transformaciones que se han dado en el último tiempo, que expresan muy claramente el COVID y que alterna o continúa en este proceso tanto la guerra que se está viviendo en términos casi planetarios como el desarrollo de los nuevos avances tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial va a potenciar los efectos que está teniendo el consumo de plataformas. Esos efectos pueden ser muy diversos y pueden ser muy perjudiciales, potenciando esas pasiones tristes en la medida en que las personas no van a poder comprender exactamente qué es real y qué no en relación a este tipo de avances tecnológicos, y va a promover una comparación relativa de sus propias realidades en términos en principio falsos y finalmente frustrantes, aunque sean subjetivos. Caminar en una construcción donde ese tipo de consumos no impacten en las personas tiene que ver con poder realizar acciones efectivas sobre las vidas de esas personas en un marco de vida en el plano analógico, de alguna manera, ¿no? No en el plano virtual. Y eso tiene que ver con las experiencias efectivas que las personas realizan en sus vidas. Les agradezco mucho. Seguiremos compartiendo y espero que podamos tener comentarios en mis correos para poder compartir nuevamente con ustedes. Muchas gracias.